Buenos días, buenas noches, bienvenido a Emisiones Desconocidas. En esta ocasión vengo a narrarte otro nuevo relato de terror, así que ponte cómodo y comenzamos. Solía ser escéptica a todo lo relacionado con lo paranormal y lo sobrenatural. Soy una mujer de ciencia y siempre he tratado de encontrarle una explicación razonable y con fundamento a todo. Pero con el tiempo y las experiencias vividas he aprendido que hay cosas que la ciencia no puede dar respuesta. Por motivos de trabajo siempre me he tenido que mudar de un lugar a otro. Cambiaba de casa hasta 3 veces por año, siempre la pasé distante de mi familia. Pero eso no significó que se alejaran de mí. Y es que, gracias a su ayuda, he podido salir de eso. Dejé de intentar dar respuesta a lo desconocido y pude librarme de aquellos sucesos que con el tiempo se convirtieron en un terror constante. Hace 4 años tuve que mudarme otra vez. Trabajaba vendiendo propiedades. Me cambiaban de sector cada cierto tiempo. El dueño de la empresa es un amigo cercano de mi familia. Él me pidió que me encargara de eso, ir a diferentes lugares y administrar las ventas. Yo era de su confianza. Acepté, estaría todo pagado y me gustaba mi trabajo. Casi siempre que viajaba, solía darme un departamento que en ocasiones compartía con algunos compañeros, por lo cual me sorprendió mucho al saber que esta vez me hospedaría en una casa grande. Mi jefe me dijo que era propiedad de él, que no había podido venderla en mucho tiempo y que hasta hoy nadie se ha acercado con el interés de comprarla. El día que llegué a esa ciudad, un auto me esperaba. La casa estaba algo alejada, al campo. Sin embargo, estaba muy cerca de las propiedades a vender. Demoramos alrededor de 1 hora para llegar. Cuando me estaba bajando del auto, el chofer me habló. No habíamos conversado mucho en el camino, pero esta vez me dijo: «Oiga, no es por entrometido ni nada, pero yo le recomiendo no pasar noche aquí. Pídale al patrón que la cambie de lugar. No sé si ya se lo han dicho, pero aquí pasan cosas raras. Aquí espantan». Yo al escuchar esto le dije: «Sinceramente no creo en eso, disculpa. Pero tú, ¿cómo es que sabes sobre esto que me cuentas?», le pregunté. «Yo he trabajado con el patrón desde hace mucho tiempo. Soy uno de los más antiguos de la empresa. Yo vi cuando el patrón compró esta casa. Él pensaba usarla como una casa de vacaciones. Está cerca del campo y el sitio es hermoso. Sin embargo, el patrón nunca la habitó por mucho tiempo. Él llegó con su familia a pasar vacaciones aquí. Se instalaron, pero ese mismo día salieron casi corriendo». Esto es lo que me contaron, o bueno, lo que pude oír del patrón. Aquel día, ya al atardecer, el hijo menor del patrón estaba jugando en las escaleras. Jugaba con una pequeña pelota junto a su hermano. El patrón y su esposa estaban en la cocina preparando el lugar para cocinar algo. Estaban muy concentrados. Pero gritos y un ruido fuerte hicieron correr a ambos y buscar el origen del estruendo. Eran los niños, y el menor de ellos había caído en las escaleras. Gritaba y lloraba, y el mayor, entre sollozos y gritos, repetía: La mujer lo empujó, yo lo vi». Los patrones le preguntaron qué había ocurrido al menor de sus hijos. Él se encontraba en el piso llorando y solo se limitó a decir: «Papi, por favor, vámonos de aquí». El patrón volvió a preguntar: «Sí, está bien, nos iremos, pero dime qué fue lo que ocurrió». «Me empujaron», dijo el niño. Los patrones se miraron con desconcierto y pensaron que el niño se había caído por estar saltando en los escalones. Ellos creyeron eso e iban a regañar a sus hijos en ese momento, pero no lo hicieron. Un lamento se escuchó. Les erizó la piel a todos, y fue entonces cuando empezaron a darse cuenta que aquí pasaban cosas raras.
cosas extrañas. El patrón se subió a la segunda planta de la casa, pues de ahí parecía haber provenido ese ruido. «Quédense aquí, ahora regreso», les dijo. El patrón subió, pero no pasó ni 5 minutos cuando bajó. Estaba pálido. Entre sollozos y tartamudeos les dijo: «Vengan, hay que irnos de aquí». Tomaron sus cosas personales y salieron. Dejaron lo demás que habían traído. Después de unos días, el patrón me envió a mí y a algunos trabajadores más a recoger todas sus cosas. En esa ocasión yo no vi nada al entrar a la casa, pero al estar saliendo vi aquello que había espantado tanto al patrón: una mujer colgada del techo, y pude verla por la ventana de aquel cuarto de la segunda planta. Días después le comenté al patrón sobre aquello que yo había visto. Él me dijo que también vio a esa mujer. El patrón comenzó a contarme. Aún se oía mucho dolor en sus palabras. Cuando yo subí a la segunda planta, escuché leves sollozos y fui hasta encontrar el origen. Provenían de aquel cuarto. Al abrir la puerta vi a esa mujer, pero lo que más me asustó es que cuando entré vi como una sonrisa se dibujaba en su putrefacto rostro. Después de ver eso no pude moverme. Empecé a sudar frío y tenía muchas ganas de llorar. Traté de reprimir mi llanto, pero al final no pude. Eso me asustó, y mucho, dijo el patrón. Yo no le recomendaría quedarse aquí, y es que esa mujer sigue por aquí. Yo aún puedo sentir su presencia, pero bueno, eso ya es decisión de usted, me dijo el chofer, y empezó a marcharse. Si esa mujer quiere asustarme hoy, adelante, la voy a estar esperando. Lo sé, fue un error muy grande el que cometí. Caminé hacia la puerta. El chofer dejó mis maletas y se subió otra vez al auto. Antes de irse, otra vez más me dijo: «No es bueno que te quedes aquí. ¿Segura que no quieres irte?» «Estoy bien aquí, gracias», respondí, ya un poco incómoda. «Bueno, que Dios te acompañe. Nos vemos en 3 días». Después de que el chofer se fuera, ingresé a esa enorme casa. Tenía muchas piezas antiguas, adornos, y la mayoría de los muebles, barandales y puertas eran de madera. Siempre había querido vivir en una casa así. Me instalé en un cuarto de la segunda planta. No noté nada extraño, pero al estar bajando sentí una presión en el pecho, como cuando sientes que algo malo va a ocurrir. No le tomé mucha importancia y bajé a prepararme algo de comer. Toda la mañana y la tarde transcurrió con normalidad, pero lo raro vendría al llegar la noche. Después de haber cenado me senté en la cocina a revisar un par de documentos en mi computadora. Estaba muy concentrada, pero algo me hizo retirar la mirada de mi archivo para fijarla en un pasillo que se dirigía a la sala. Segundos antes vi que algo pasó corriendo, pero fue tan rápido que apenas lo vi de reojo mientras leía. Después de eso miré hacia donde vi aquello, pero ya no había nada. Una vez más sumergida en mi escepticismo, no le tomé la importancia que debía y seguí trabajando. Al terminar, fui al baño antes de ir a dormir. Subí a la segunda planta. Después de haber terminado de usar el baño, me dirigí a mi habitación y pasé por aquel cuarto donde decían que habían visto a la mujer colgada. Quise entrar por curiosidad, pero no lo hice. Ya acostada en la cama, el sueño me venció rápido y terminé durmiendo en pocos minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Empecé a escuchar pasos en la casa. Yo tengo el sueño muy ligero y suelo despertarme por cualquier ruido. Salí a ver qué era. En ese momento no me causó miedo, pero cuando pasé cerca de ese cuarto todo cambió, y es que la puerta estaba abierta. Sentí un miedo que nunca antes había sentido. Decidí entrar, pero algo de nuevo me detuvo. Un llanto horrible me paralizó. Estaba a un par de pasos de entrar a ese cuarto y no pude.
Corrí rápidamente a mi habitación y la puerta se cerró muy fuerte. Me escondí debajo de las sábanas como una niña asustadiza y no salí en toda la noche. Seguí escuchando ruidos, pero ya no quise asomarme a ver qué era. Mi escepticismo empezaba a romperse en ese momento y empecé a creer que era cierto lo que decían de esa casa. Despierta, mi niña, despierta, se acerca a ti. Unos susurros me despertaron. Abrí los ojos y la puerta de mi habitación estaba abierta. Trataba de explicar el por qué lo estaba, ya que yo recuerdo haberla cerrado cuando me metí debajo de las sábanas. Me paré para cerrarla, pero vi algo que bajó por las escaleras. Salió de la nada, pero bajó a la primera planta. Cerré la puerta y no salí de mi habitación. Llamé a mi mamá, quería olvidarme de lo que había ocurrido y preguntarle por mi abuelita que estaba enferma. Mi madre me contestó el teléfono y lo que me dijo me dejó desconcertada. Estuve llamándote desde ayer, ¿por qué no contestabas el teléfono? Hija, no sé qué te está ocurriendo, pero sé que no es bueno. Hace unas horas me llamaste, pero... Yo no he llamado a nadie, interrumpí. Sí me llamaste, pero no decías nada. Solo se escuchaba estática en los primeros minutos, pero cuando iba a colgar, un llanto muy feo me hizo soltar el teléfono y sentí que estabas en peligro. Sentí que mi corazón dejaba de palpitar, y es que no podía explicar lo que estaba ocurriendo en esta casa, y menos podía hallarle explicación alguna a lo que mi madre me acaba de contar. Le dije que todo estaba bien. Ya sé que era muy difícil de creer, pero hice el esfuerzo de convencer a mi madre que tal vez imaginó aquel grito que escuchó y seguramente la llamé y me quedé dormida. Me inventé algo. Todo está bien, mamá, no te preocupes, te llamaré luego, le dije. Decidí salir de la habitación y no tener miedo. Bajé a la primera planta de la casa y no vi nada extraño. Decidí ir a bañarme antes de ir a comer algo. Mientras me bañaba no escuché nada extraño. Pensé que para ese momento todo había sido un mal sueño, una sugestión más por la historia que me había contado el chofer. Sentía una gran tranquilidad y ya me disponía a salir del baño cuando algo pasó a unos centímetros de mí. Fue tan rápido y apenas perceptible, pero me dio mucho miedo, y esa tranquilidad que sentía fue reemplazada por miedo. Corrí rápidamente hacia afuera de la casa. El baño estaba en la primera planta y salí lo más rápido que pude. Estaba cubierta con toallas y así salí. Yo tengo la mala costumbre de llevarme el celular al baño, pero gracias a eso tenía mi celular conmigo. Llamé a mi jefe y le expliqué lo que me estaba ocurriendo. Supo comprender mi situación y me dijo que mandaría a alguien a recogerme lo más pronto posible. Tenía que cambiarme. Me armé de valor y fui por mis cosas. Al entrar a la casa me sentí acompañada, pero no por una presencia extraña, sino que me sentía protegida. Tomé mis cosas, me cambié y salí de la casa. Me senté a esperar mientras revisaba mi celular. Por un momento miré hacia la ventana de ese cuarto en la segunda planta de la casa. Vi a aquella mujer. En su mirada reflejaba ira, maldad, y su rostro carente de piel hacía más tétrica la escena. Por primera vez en mucho tiempo me puse a rezar, y mientras lo hacía escuché levemente una voz. Tranquila, mi niña, vas a estar bien, yo te cuidaré. Esta vez no me asusté, me sentí en calma y protegida. Mi teléfono empezó a sonar, mi mamá me estaba llamando. Al contestar y escuchar llorar a mi madre, supe que algo no andaba bien. Tu abuelita falleció por un paro cardíaco, dijo mi madre entre sollozos. Lágrimas se derramaron por mis mejillas, pero en ese momento sentía que mi abuelita estaba conmigo y me protegía. Después de hablar con mi madre, llegó el chofer que me había dejado en esa casa y le dije que me llevara a la terminal de autobuses. Iría a mi casa, quería estar presente en el velorio de mi abuela.
Mientras viajaba, iba recordando lo último que sentí al entrar a aquella casa y la voz que me despertó ese día, y llegué a una conclusión. Ahora estoy casi segura que lo que escuché pudo haber sido mi abuelita, y que me protegió aquella mañana, que me advirtió que aquella cosa se acercaba y que tenía que escapar. Y también siguió protegiéndome cuando yo entré por mis cosas, porque podía sentir su presencia. Después de aquellos sucesos, no pude dormir bien. Estuve días con el amargo recuerdo del miedo que sentí al ver a esa mujer que habitaba en aquella casa, donde experimenté el peor miedo de toda mi vida. Hasta donde sé, esa casa aún le pertenece a mi patrón. Ya ha pasado mucho tiempo y no sé si alguien más haya sido capaz de pisar esa casa. Yo no lo volvería a hacer. Gracias a mi abuelita que me protegió ese último día, es que aún puedo contar esta historia. Aún creo en lo sobrenatural y estoy segura que esa cosa que habita esa casa es un ser emanado del infierno. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que aquello era una niña o era otra cosa? Por favor, ponlo en los comentarios. Hasta luego.